El esposo la marcó en la corte: eres tan doctora como yo bailarina. Pero el veredicto del juez sorprendió no solo a él, sino también a su esposa y a toda la sala del tribunal. El sol se filtraba tímidamente a través de los altos ventanales de la sala del tribunal, proyectando temblorosas franjas de luz sobre los paneles de madera pulida. La tensión se palpaba en el aire, y Jenny, una mujer frágil con un estricto traje azul oscuro, la sentía en cada fibra de su ser. Su corazón latía salvajemente, tratando de alejar la ansiedad que se apretaba alrededor de su pecho. Para ser honesta, Jenny no estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente en tal contexto. Su fortaleza siempre había sido el quirófano, el lugar donde se sentía segura y a gusto. Pero aquí, en la sala del tribunal, Jenny se sentía vulnerable, como una cirujana privada de su práctica. Dejó que su mirada recorriera la sala, buscando algo, cualquier cosa, para anclarse. Demasiados rostros desconocidos, todos esperando una cosa: un juicio justo y un veredicto de culpabilidad. Al frente de la sala, detrás de una larga mesa, el juez. A cada lado de él, los abogados, sus rostros ilegibles, como máscaras. Y justo enfrente de ella, Nicholas, su exmarido, el hombre al que una vez amó con todo su corazón, en quien confió más que en sí misma. Ahora era su oponente, su acusador y la encarnación de todos sus miedos en una sola persona. Su mirada, una vez tan cálida, ahora era fría como el hielo. Tenía sentido, por supuesto: se habían divorciado hacía 7 meses, por iniciativa de Nicholas, después de que pusiera sus ojos en otra belleza que se había unido a su firma como interna. Parecía que ni siquiera estaba mirando a su ex esposa, pero Jenny aún sentía su presencia, ardiente, despectiva, como si ya la hubiera sentenciado en su mente. Jenny aún recordaba cómo había conocido a su futuro esposo. Ella había sido una joven y esperanzada estudiante de medicina, soñando con salvar vidas, mientras que Nicholas estaba decidido a defender los derechos de las personas, dentro y fuera de la corte. Parecía que el destino había escrito su historia. Nicholas estaba muy orgulloso de sus habilidades, su determinación, su talento. Jenny, eres una cirujana nata, le había dicho. Tienes manos de oro. La audiencia pronto comenzó, y sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Una voz aguda e intransigente la acusó de negligencia, de imprudencia profesional, de supuestamente cometer un error fatal que había llevado a la muerte de un paciente. Jenny, escucha atentamente, se dijo, sin querer perderse ni un solo detalle. Sabía que no era culpable, sabía que había hecho todo lo posible, luchó por esa vida hasta el último momento. Pero, ¿cómo podría probarlo a aquellos que ya habían emitido su juicio silencioso? El desgraciado Dr. Nicholas habló con claridad, confianza, y cada palabra cortaba más profundo que la anterior. Y, sin embargo, como abogado experimentado, debería haber sabido que la verdad a menudo es mucho más compleja de lo que parece. Claro, Nicholas probablemente solo quería impulsar su reputación a expensas de su ex esposa, como siempre. Su señoría, continuó, mirando directamente al juez anciano, pero Jenny sabía que cada palabra estaba destinada a ella. Creo que la profesionalidad de la señorita Jana Russell es muy cuestionable. Su descuido y negligencia durante la cirugía llevaron a la trágica muerte de un paciente que había puesto su indefensa vida en sus manos. Simplemente no puedo entender cómo se pudo haber cometido tal error. Jenny apretó los puños, tratando de contener las emociones abrumadoras. Sabía muy bien que sus palabras sonarían como excusas, intentos patéticos de evitar el castigo. Después del discurso del fiscal, el juez se dirigió a Jenny. «Jenny, ¿quieres decir algo?» Ella levantó los ojos y lo miró. Necesitaba hablar, pero su garganta se apretó, las palabras parecían colgar en la punta de su lengua. Jenny luchó por obligarse a hablar. «Quiero decir que no soy culpable. Hice todo lo que pude». «Eso no es suficiente», respondió Nicholas con dureza, sin apartar los ojos de ella, como si esperara su derrota. Se acercó y susurró, para que solo su ex esposa pudiera oír:
eres tan doctora como yo bailarina. Los ojos de Jenny se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Las retuvo a tiempo, sacando un pañuelo de su bolsillo. No quería que Nicholas sintiera su debilidad y se deleitara con su dolor emocional. Jenny respiró hondo y se apartó, tratando de recomponerse. El tribunal está listo para escuchar más testimonios de testigos en este caso, dijo el juez, interrumpiendo el pesado silencio. Sin embargo, dada la complejidad de la situación y la necesidad de un examen exhaustivo de todas las circunstancias, la audiencia se pospone por un mes. Durante este tiempo, Jano Russell continuará su trabajo, pero bajo la supervisión de las autoridades reguladoras. Se tomará una decisión final después de una investigación completa de todos los hechos. Jenny salió del edificio sintiéndose vacía. Entendió que tenía un mes para reunir pruebas de su inocencia, mientras toda la comunidad médica la observaba. Sería un tiempo de tensión constante, un tiempo de ansiedad. Pero, lo más importante, Jenny no podía traicionar la confianza del jefe de departamento, Joshua Richardson, e implicar, aunque fuera indirectamente, al anestesista Brian Wood, que acababa de tener trillizos. En opinión de Jenny, fue su culpa que la condición del paciente hubiera empeorado. Por otro lado, era poco probable que se pudiera llamar error médico. Una operación con anestesia general no era tarea fácil, y no todos los médicos estaban 100% seguros del éxito al comenzar una. Pero todos creían en el éxito de Jenny, desde la enfermera hasta el jefe de departamento o incluso el médico jefe. Su reputación médica había sido impecable. ¿Cómo podría haber sido de otra manera cuando Jenny había sabido desde la infancia que se convertiría en cirujana? Una vez, en tercer grado, ella y sus padres habían ido a la feria de la ciudad, donde, en celebración de la fiesta, se habían abierto varias atracciones, carruseles, toboganes y diversos concursos por valiosos premios. Entre ellos, destacaba uno llamado Predicción del Destino. Parecía un enorme refrigerador, con el retrato de una anciana adivina, con un pañuelo en la cabeza y sosteniendo un bastón. Las reglas eran sencillas y atractivas. Ponías una moneda en una ranura especial, el mecanismo se activaba ahí, con un alegre clic, devolvía un billete de papel con una supuesta predicción del destino del profeta mecánico. Bueno, ¿qué te tocó, Jenny?, preguntó su madre con una sonrisa, asomándose por encima de su hombro. Jenny abrió la mano, y sus padres vieron una sola frase: serás doctora. Bueno, ahora, es prácticamente una señal de Dios que debes continuar el legado familiar en la medicina, sonrió su padre, que trabajaba como paramédico en la estación de emergencia. Su madre también tenía una conexión con el campo médico, aunque nunca trabajó en él profesionalmente. Ava se había dado cuenta a tiempo de que amaba los libros más que la enfermería, y se convirtió en bibliotecaria en la escuela. Fue su madre quien inculcó en Jenny la sed de conocimiento, ayudándola a prepararse para los exámenes de ingreso. Recordando esto ahora, Jenny relajó involuntariamente su mano, esperando ver el pequeño billete de la máquina mágica. Me pregunto qué diría ahora el profeta mecánico. Tal vez Jenny estaba equivocada, tal vez había malinterpretado la respuesta. Pero el mensaje estaba escrito claramente: serás doctora. Mientras salía del tribunal, Jenny vio a su ex marido. Nicholas sonrió con sorna. Siempre hay alguien que hará todo el trabajo sucio por ti, ¿verdad, Jenny? Sus palabras cortaron más profundo que un bisturí. Es tan típico de ustedes, los cirujanos, siempre pasando la responsabilidad a otros. Nunca he hecho eso, soltó Jenny, con la voz quebrada. No soy culpable. Nicholas levantó una ceja, sorprendido, claramente sin esperar una respuesta tan emocional de ella. Y, sin embargo, el paciente murió, dijo fríamente, dándole una mirada evaluadora. Y tú sigues libre, ni siquiera te han retirado la licencia médica. Bueno, no te preocupes, pronto tendré a toda tu pandilla en la corte. Todos ustedes se creen intocables, escondiéndose detrás de sus cirugías.
Jenny permaneció en silencio, plenamente consciente de lo que su exmarido estaba tratando de hacer. Seguramente estaba tratando de provocarla, de sacarla de sus casillas, para que los omnipresentes reporteros pudieran capturarla, lista para arañarle el pelo. Mira, ya están acechando a la vuelta de la esquina con una cámara, esperando cualquier desliz. Di algo fuera de lugar y estarás en las noticias de la noche. Cada periodista tiene su propia fuente de ingresos, y para ellos, todo se trata de sensacionalismo y escándalo. Jenny lo sabía bien, entendiendo que si se dejaba perder el control, arruinaría no solo a sí misma, sino también a aquellos que habían estado involucrados en esa cirugía desafortunada. Muchos habían creído inicialmente que el paciente estaba condenado, pero Jenny había tomado el riesgo, esperando aliviar su sufrimiento y darle esperanza. ¿Y qué obtuvo a cambio? Un juicio, con el potencial de perder su amado trabajo. También sabía que este próximo mes sería el más difícil de su vida. Jenny, espera, llamó una voz familiar. Era un joven interno que trabajaba en su departamento, Christopher. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jenny, tratando de ocultar su ansiedad. Vine a apoyarte, respondió el joven doctor, mirándola directamente a los ojos. Sé que no eres culpable, vi con mis propios ojos lo mucho que luchaste por la vida de ese paciente. Creo que fue solo un trágico accidente. Gracias, susurró Jenny, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Sabes, escuché lo que dijo tu exmarido, continuó Christopher, bajando la voz. Fue horrible. Creo que solo quiere vengarse de ti. Tal vez, dijo ella, o tal vez solo quiere ganar el caso, después de todo, es abogado. No importa ahora, solo créeme cuando digo que realmente no soy culpable. Por supuesto, Jenny, respondió el interno, te creo. Sé que eres la mejor cirujana de nuestro hospital y estoy seguro de que probarás tu inocencia. Jenny sonrió débilmente, pero era una sonrisa triste e incierta. Sabía que tendría que luchar por su reputación, su carrera y su futuro personal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Christopher, que amablemente le ofrecía su mano. Vamos, te acompaño a la clínica, añadió, y caminaron lentamente por la acera. Era difícil caminar en silencio. No te preocupes, todo estará bien, estoy seguro. Jenny, te he visto salvar vidas, no hay duda sobre ti. La voz del interno era sincera, llena de una especie de confianza juvenil. Gracias, Christopher, pero me temo que eso no es suficiente. Se desviaron hacia el parque que se extendía a lo largo de la calle y de repente Jenny notó cuánto había cambiado. Los primeros pájaros aparecieron en los árboles y el aire se llenó de frescura y el ligero aroma de la primavera. Sabes, me gustaría contarte algo, Christopher vaciló de repente. ¿Qué es? Jenny lo miró. Se trata de mi hermano Jonathan. El futuro doctor guardó silencio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Qué pasa con él?, preguntó Jenny en voz baja, con una mala sensación creciendo dentro de ella. Bueno, le diagnosticaron algunos problemas de salud graves. Christopher bajó los ojos. No quería ir a los médicos durante mucho tiempo, pero finalmente tuvo que hacerlo. ¿Exactamente qué?, preguntó Jenny, su voz adoptando un tono profesional. Sus instintos médicos se apoderaron de sus emociones personales. No lo sé, no lo dice, suspiró Christopher. Está como desconectado de todo esto. ¿Desconectado? ¿Pero por qué? Jenny no podía entender cómo alguien podía ignorar los problemas de salud. La cosa es que Jonathan realmente no cree en la medicina, admitió el interno con timidez. Piensa que todo son tonterías de los médicos, por eso intenta tratarse a sí mismo con métodos alternativos, hierbas, yoga. Jenny se detuvo y lo miró confundida. Christopher, pero eso es peligroso, y tú, como futuro médico, seguramente lo entiendes. Lo sé, miró a Jenny con tristeza. Realmente traté de convencer a mi hermano, pero Jonathan no escucha a nadie, realmente, es tan terco.
¿A qué se dedica tu hermano?, preguntó Jenny, tratando de cambiar la conversación, de distraerse a sí misma y a su acompañante de los pensamientos sombríos. Es dueño de una cadena de restaurantes, respondió Christopher, un hombre de negocios bastante exitoso. También le gustan los caballos, tiene un establo fuera de la ciudad, caballos de carreras de élite, todos de primera categoría. Eso es bueno, respondió Jenny, pero ¿por qué no confía en los médicos? ¿Hubo algún tipo de incidente? No lo creo, probablemente solo sus propias creencias. Christopher se encogió de hombros de nuevo. Pero ahora mismo eso no importa, porque necesita ayuda. Sabes, nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando mi hermano mayor aún estaba en la escuela y yo estaba en el jardín de infancia. Jonathan estaba en el coche con ellos, se golpeó la cabeza, no recuerda nada de su infancia, es como si se hubiera borrado. Lo único que lo salvó fue que Jonathan estaba en el asiento trasero y la parte delantera del coche quedó completamente aplastada. Desde entonces, nuestra abuela Grace nos ha cuidado. Es una pena que la memoria de mi hermano nunca haya regresado. Christopher, déjame intentar hablar con tu hermano. Jenny sintió de repente una oleada de energía. Tal vez esta era su oportunidad de demostrar que era una buena doctora, una oportunidad de salvar otra vida. Veré qué puedo hacer. ¿Hablas en serio? La esperanza brilló en los ojos de Christopher. Pero él es. No importa, dijo Jenny con firmeza. Dile a Jonathan que estoy lista para verlo en cualquier momento, asegúrate de que haré todo lo posible. Continuaron caminando por el sendero, cubierto de hojas secas del año pasado. Al parecer, el conserje estaba un poco lento y no había limpiado. Christopher guardó silencio durante un rato, como si estuviera pensando en su oferta. Gracias, Jenny, dijo finalmente. Estoy seguro de que si alguien puede convencer a mi hermano, eres tú. Jonathan también es una persona muy fuerte, pero ahora mismo se ha rendido. Eso no es fuerza, replicó Jenny, eso es tontería, pero entiendo por qué se comporta así, el miedo es una emoción muy poderosa. Probablemente, dijo el interno en voz baja, y salieron a la acera, donde los coches ya circulaban. Caminaron disfrutando del silencio y del suave susurro del viento entre las hojas. Jenny escuchó la historia de Christopher y le pareció que empezaba a entender a su misterioso hermano, el que se negaba obstinadamente a recibir ayuda médica. Mentalmente, Jenny incluso sintió simpatía por él como paciente, enredado en sus propias creencias, pero también sintió una extraña e inexplicable ansiedad. Algo le decía que su encuentro no sería fácil. ¿Qué tipo de restaurantes tiene tu hermano? ¿Qué tipo de restaurantes tiene tu hermano?, preguntó Jenny, tratando de distraerse de los pensamientos persistentes. Oh, de todo tipo, respondió Christopher con una sonrisa. Hay clásicos, algunos con un toque creativo, e incluso uno con cocina molecular. Jonathan siempre está inventando algo nuevo, es muy talentoso. Vaya, exclamó Jenny, una ligera sonrisa formándose en sus labios. Me encantaría visitar uno de ellos alguna vez. Definitivamente deberías, Jenny, prometió Christopher. Por supuesto, asintió ella. Bueno, aquí estamos, Jenny. Christopher extendió su mano. Estaré esperando noticias, y me aseguraré de hablarle a mi hermano de ti. De acuerdo, gracias por acompañarme hasta aquí. Ella miró a los ojos del interno. Y no te preocupes tanto por tu hermano, todo estará bien. Lo intentaré, dijo Christopher con esperanza y una amplia sonrisa, y se apresuró a entrar en la clínica. Jenny lo observó hasta que desapareció, luego volvió su mirada hacia el edificio que le había dado la oportunidad de entrar en el campo de la medicina como doctora. La clínica la recibió con su habitual ajetreo, enfermeras corriendo de aquí para allá, médicos hablando, el olor a antisépticos, pero hoy la atmósfera se sentía especialmente tensa. Jenny podía sentir las miradas escrutadoras de sus colegas, sus ojos llenos de interés. Era como si estuvieran preguntando en silencio, ¿y cómo fue el juicio? En su oficina, el jefe del departamento, Joshua, ajustaba nerviosamente sus gafas.
Desvió la mirada cuando Jenny entró y comenzó a hablar con cautela, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Jenny, verás, hay una situación aquí. El jefe de médicos, Jordan Thompson, no quiere proyectar una sombra sobre la clínica. Jenny sintió que su corazón se apretaba dolorosamente, de repente se dio cuenta de que el jefe de la clínica no la apoyaría, podía leerlo en sus ojos, pero al mismo tiempo, una parte de ella aún esperaba que la respaldara. Entiendo, dijo Jenny con calma, tratando de mantener su voz firme. Trabajaré mi tiempo asignado hasta el juicio y luego me iré por mi cuenta. No, no, Jenny, Joshua se apresuró a decir. No me malinterpretes, no podemos despedirte, pero hasta que se resuelva la situación, probablemente sea mejor que busques otro trabajo, mantendremos tu puesto abierto para ti. Jenny lo miró de cerca, tratando de entender sus verdaderas intenciones. No quería despedirla, pero tampoco tenía prisa por seguir trabajando con ella. Jordan solo quería deshacerse discretamente de una empleada incómoda, sin manchar la reputación de la clínica. De acuerdo, dijo ella en voz baja, entiendo. En ese momento, Jenny notó al anestesista, Brian, de pie junto a la ventana, casi como un observador impotente. Sus ojos estaban tristes, reflejando culpa y alivio al mismo tiempo. Lo que más molestó a Jenny fue lo fácil que su colega había pasado la culpa a sus hombros, dejándola al borde de un precipicio. Brian, Jenny llamó en voz baja al anestesista, quien a regañadientes se volvió hacia ella. Su rostro mostraba una máscara de leve simpatía. Jenny, ¿entiendes?, murmuró, sin mirarla a los ojos. Brian, ¿por qué hiciste esto?, preguntó ella, tratando de mantener su voz firme. ¿Por qué dejaste que yo asumiera la culpa? Jenny, repitió él, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Tengo trillizos, ¿sabes lo difícil que es? Tú tienes trillizos y yo estoy perdiendo mi vida, se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Jenny se dio la vuelta, sin querer escuchar más sus excusas. Se sentía amargada y herida, su alma se estaba desgarrando. Ella había tratado de salvarlo, y ahora él ni siquiera podía mirarla a los ojos. Bien, dijo Jenny, no hablemos de eso. Salió de la oficina sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. Jenny ya sabía que tenía que irse, pero ¿a dónde podía ir? ¿Quién contrataría a una doctora con una licencia en riesgo de ser revocada? En el pasillo, Christopher la alcanzó. Jenny, Jonathan aceptó venir. Lo llamé y lo convencí, dijo el interno rápidamente. ¿Podrás verlo mañana alrededor de las 10 de la mañana? Oh, y creo que logré averiguar su diagnóstico, el que le dieron en la clínica privada. Sí, por supuesto, respondió Jenny, sintiendo un destello de esperanza agitarse dentro de ella. Te estaré esperando. El resto del turno transcurrió de manera apresurada y desconectada, pero sin incidentes. No tenía ganas de ir a casa, especialmente porque su casa familiar había pasado a nicholas en el divorcio. Era tonto pensar que un abogado experimentado dejaría algo para su esposa. El dicho en casa del herrero, cuchillo de palo ciertamente no se aplicaba a nicholas. Al día siguiente, antes de su cita, Jenny se preparó cuidadosamente. Revisó todos los materiales relacionados con el diagnóstico de Jonathan y trató de calmar sus nervios. Exactamente a las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. Ella abrió y allí estaba un hombre alto, de hombros anchos, su mirada aguda y desconfiada, su rostro transmitía fatiga y resignación. Era Jonathan. Hola, dijo Jenny, tratando de sonar segura y amigable. Por favor, entra. Jonathan entró en silencio en la oficina y se sentó en la silla. El empresario no miró a Jenny, pero ella sintió que la estaba evaluando. Christopher dijo que eres cirujana, habló finalmente el visitante. Seré claro desde el principio, no soy realmente un creyente en la medicina. Ya lo entiendo, respondió Jenny, pero realmente quiero ayudarte. Tú, Jonathan sonrió con amargura. Sin ofender, pero dudo que sepas qué hacer conmigo.
En la clínica privada, solo hicieron pruebas una tras otra y no llegaron a ninguna parte, pero seguro que me sacaron mucho dinero. No me malinterpretes, no soy codicioso ni pobre, simplemente no me gusta desperdiciar dinero en cosas que no funcionan. Jonathan, esto no es un desperdicio, dijo Jenny. No olvides que soy doctora y haré todo lo posible para ayudarte. No me ayudarás, la interrumpió Jonathan. Lo he intentado todo, nada funciona. Pero no has probado esto, dijo Jenny con desafío. Déjame examinarte. Jonathan la miró en silencio, en sus ojos no había más que desprecio y agotamiento. Bien, dijo, pero no esperes un milagro. Inmediatamente después, Jenny realizó un examen exhaustivo, haciendo muchas preguntas, escuchando atentamente sus respuestas y registrando todo en su historial médico. Jenny sabía que este no era un caso fácil y que no podía permitirse cometer errores. Realmente tienes una condición rara, concluyó después de terminar el examen, pero eso no significa que no haya forma de ayudarte. ¿Crees que es posible?, preguntó Jonathan, y por primera vez había incertidumbre en su voz. Por supuesto, que otra manera hay, respondió Jenny. Sé que será difícil, pero estoy lista para luchar por tu salud. Solo necesitaremos hacer un análisis de sangre detallado, no solo el tuyo, sino también el de Christopher. Los ojos de Jonathan parpadearon con algo parecido a la sorpresa, pero más allá de eso, el empresario vio en los ojos de Jenny un cuidado genuino y un deseo de ayudar. Lo tocó. Bien, dijo, estoy de acuerdo, pero recuerda, si empeoro, será tu culpa. No te defraudaré, respondió Jenny con firmeza, esperando sinceramente que toda la ciudad aún no supiera sobre su reciente experiencia judicial. El análisis de sangre para ambos hermanos no fue una coincidencia, fue para descartar la posibilidad de cáncer o, por otro lado, para prevenir el desarrollo de una enfermedad genética. La reunión con Jonathan la dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, simpatizaba con él, por otro, no entendía cómo alguien podía tratar su salud de esa manera, creyendo en algunos curanderos alternativos, cuando la cirugía es la reina de las ciencias médicas. Al día siguiente, en la clínica, Jenny estaba revisando los resultados. Todo estaba normal, excepto por una cosa, el nivel de ciertas proteínas que podrían indicar cáncer. Jenny estaba perpleja, pero decidió hacer una prueba repetida para descartar cualquier error en los resultados. Jenny, hay un experto en laboratorio aquí, la enfermera llamó a la puerta. Te piden que vayas al laboratorio. Jenny salió de la oficina confundida, fue recibida por un especialista joven pero competente. Jenny, comenzó, quería discutir algo contigo. Sí, te escucho, Evan, miró a su colega con ansiedad. Revisé las pruebas, hay algo extraño. ¿Qué exactamente? Jenny sintió que su corazón se aceleraba con preocupación. La prueba que tomaste ayer del paciente, Jonathan y su hermano Christopher, el experto bajó la voz, hay una discrepancia, según todos los marcadores genéticos, no son hermanos. Jenny sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Pero ¿cómo es posible?, susurró. Revisé varias veces, los resultados no cambian, son genéticamente no relacionados. Es muy extraño, normalmente tales cosas son inmediatamente claras. Jenny se quedó inmóvil, no podía creer lo que oía, Christopher y Jonathan no eran hermanos, todo había apuntado a lo contrario. Trató desesperadamente de recordar cada detalle, cada pequeño aspecto de sus conversaciones con ellos. Gracias, Evan, dijo Jenny, tratando de no revelar su pánico. Revisaré las pruebas de nuevo. De vuelta en su oficina, abrió los resultados una vez más, examinó cuidadosamente cada línea, buscando un error, pero nada cambió, realmente no eran hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué están ocultando esto?, susurró Jenny en voz alta. O tal vez ni siquiera lo saben. Las preguntas inmediatamente comenzaron a arremolinarse en su mente, ¿por qué Christopher le había mentido? ¿Y cuál era el objetivo de Jonathan en todo esto?
Sintió que detrás de esta mentira había algo más grande, algo que podría ser bastante peligroso. Tomando una respiración profunda, Jenny decidió actuar, necesitaba encontrar la verdad. Christopher, ven a mi oficina, por favor, dijo en el intercomunicador. Unos minutos después, la puerta se abrió y el interno entró en la habitación, sus ojos llenos de esperanza. Jenny, ¿cómo están los resultados?, preguntó con entusiasmo. ¿Alguna noticia? Christopher, Jenny lo miró directamente, quiero hablar sobre tu hermano, sobre Jonathan. ¿Qué le pasa? El rostro de Christopher cambió. Dime la verdad, habló Jenny lenta y claramente, ¿Jonathan es realmente tu hermano biológico? Christopher se congeló, la confusión cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto, respondió, tratando de mantener la calma, ¿qué pasa? Christopher, Jenny no levantó la voz, pero su tono se volvió más agudo, no me mientas, sé que no son hermanos. El rostro del joven se puso pálido, era como si hubiera dejado de respirar y se hubiera convertido en un pez arrojado a la orilla. Lo siento, Jenny, pero no entiendo lo que está pasando, tal vez haya algún error. Jenny negó con la cabeza. No, Christopher, nuestro Evan es un profesional en su campo, ni siquiera pienses en cuestionar su trabajo o te harás enemigo de él. Considerando que quieres convertirte en médico, no creo que eso te favorezca. El interno se puso visiblemente nervioso, dándose cuenta de su error. Después de todo, la palabra de Jana Russell significaba algo. Por supuesto, su reputación había sido manchada por el juicio y las acusaciones de los familiares del paciente fallecido, pero ella había hecho todo lo posible, a pesar de los riesgos. El error del anestesista había sido fatal, sin duda, pero por otro lado, el paciente tenía aún menos posibilidades. Cuando el día laboral se acercaba a su fin, mientras Jenny intentaba una vez más concentrarse en el historial médico de un paciente, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era Grace, la abuela de los hermanos, su rostro en llamas de ira y sus ojos llenos de desprecio. «¿Eres Jana?», comenzó la empresaria desde la puerta. «Dime, jovencita, ¿cómo te atreves a interferir en cosas que no son de tu incumbencia?». Jenny levantó la vista de sus papeles, sorprendida de ver a la visitante, la reconoció de inmediato, los rumores sobre la personalidad insufrible de esta mujer claramente no eran infundados. «Hola», saludó la doctora con cortesía, tratando de mantener la compostura. «Debe ser Grace, ¿pasa algo?». «¿Pasa algo?», se burló la invitada, acercándose al escritorio y amenazando a la sentada Jenny. «Has hecho tal cosa que ahora toda la familia está alborotada. ¿Qué te importa a ti quién es hermano y quién es primo? ¿Eres doctora o solo una entrometida en los esqueletos de otras personas?». Jenny se reclinó en su silla, tratando de no mostrar su sorpresa y ligera confusión. «Lo siento, no entiendo muy bien de qué está hablando», dijo con calma mirando a Grace. Simplemente pedí a Jonathan y Christopher que proporcionaran análisis de sangre para obtener una imagen completa de su salud. ¿Cómo iba a saber que resultaría así? Oh, de verdad, la mujer sonrió con sorna. Bueno, creo que solo querías hurgar en su ropa sucia. ¿No tienes tu propia vida? Oh, es cierto, tu esposo te dejó, ¿cómo podría olvidarlo? Y luego incluso te ganó en la corte. Créame, Grace, dijo Jenny con cansancio, tengo tantos problemas en este momento que los esqueletos de otras personas son lo último que me importa. Permítame recordarle que mi carrera y mi reputación están en juego. Estoy tratando de ser una doctora concienzuda, y el hecho de que encontré una discrepancia en los resultados de las pruebas es solo un efecto secundario de mi trabajo. Es crucial para hacer el diagnóstico correcto». «¿Qué diagnóstico?», Grace espetó entrecerrando los ojos. ¿Estás sugiriendo que tal información confidencial está relacionada con la salud? No seas ridícula. ¿Por qué necesitabas desenterrar esto? Ustedes, los jóvenes, son demasiado curiosos y demasiado seguros de sí mismos. Siempre meten sus narices donde no se les pide y luego se preguntan por las consecuencias. Grace,
Solo quería ayudar a Jonathan. Christopher mismo dijo que tenía una enfermedad grave. Desde una perspectiva médica, el análisis de sangre mostró algunas anomalías y ahora necesitamos realizar más pruebas. Mi nieto no hará más pruebas, gritó Grace golpeando la mesa con la palma. No más pruebas, ya has causado suficientes problemas, eso es suficiente. Como doctora, debes saber que no todo debe ser descubierto. Algunos secretos deben permanecer estrictamente personales. Pero se trata de salud, argumentó Jenny. No entiendo por qué reacciona así, ¿no es un nieto? Pensaría que solo quiere lo mejor para él, ¿verdad? Mis nietos están perfectamente sanos, la visitante espetó. Y tu interés, señaló con un dedo seco a Jenny, me hace sospechar. Recuerda, Jenny, si algo le sucede a mis nietos por tu culpa, te aplastaré, no, te enterraré. Un pesado silencio se apoderó del aire. Jenny se quedó atónita por la intensidad de las emociones. ¿Qué estaba ocultando la abuela? ¿Por qué reaccionaba tan bruscamente a un procedimiento médico ordinario? Pero lo más importante, ¿por qué estaba tratando de ocultar el hecho de que Christopher y Jonathan podrían no ser hermanos? De repente, en la puerta, Grace se agarró el pecho como si sintiera un dolor agudo. ¿Debo llamar a la enfermera?, preguntó Jenny ansiosamente, notando que la mujer se estaba poniendo pálida y respiraba con dificultad. No es necesario, estoy bien, respondió Grace rápidamente, dirigiéndose a la salida y lanzando una mirada de odio a la doctora. Te arrepentirás de esto, siseó mientras salía de la oficina. Estás arruinando a mi familia. Con eso, la empresaria cerró la puerta de golpe, enfatizando su desdén por la cirujana. Jenny se quedó sola en su oficina, desconcertada y abatida. No podía entender lo que acababa de suceder y por qué un examen ordinario había desencadenado tal tormenta de emociones. Su mente trataba de juntar las piezas de este rompecabezas. ¿Qué estaba ocultando Grace? ¿Por qué tenía tanto miedo de que Christopher y Jonathan podrían no ser hermanos? ¿Y cuál era este secreto que podría destrozar a su familia? Los pensamientos giraban en su cabeza, impidiéndole concentrarse. De repente, Jenny recordó cómo Nicholas había dicho en la corte que ella era tan doctora como el bailarina. Caminó hacia la ventana y miró el cielo oscurecido. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como prediciendo un aguacero inminente. Su alma también se sentía inquieta. Jenny sabía que tenía que desentrañar este misterio, incluso si le costaba caro. Al anochecer, exhausta y agotada, después de una operación fallida, Jenny caminaba a casa. Los grises edificios de gran altura pesaban con su monotonía y el viento cortante calaba hasta los huesos. Giró la esquina, donde las ancianas solían alimentar a las palomas con pan, y vio a un niño sentado en la acera. Estaba agachado junto a una caja de cartón, y en sus manos sostenía nerviosamente una pequeña bola esponjosa, un cachorro. El niño, delgado y sucio, con ojos asustados, levantó la vista cuando Jenny se acercó. No parecía tener más de 9 años. Su ropa estaba arrugada y sucia. ¿Comprarás el cachorro?, preguntó en voz baja, evitando el contacto visual. Jenny se quedó paralizada por un momento, mirando al pequeño cachorro que tímidamente empujaba la mano del niño con su nariz. Algo se removió dentro de ella, vio en esos ojos la misma desesperación y soledad que sentía ella misma. ¿Cuánto?, preguntó con una sonrisa. $1, susurró el niño, y un destello de esperanza brilló en sus ojos. Jenny sacó su billetera de su bolso y sacó un billete de $10. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Vaya, pero no tengo cambio para eso, no puedo darte tanto. No te preocupes por eso, sonrió Jenny, esto es todo para ti y para el cachorro también. El niño no sabía qué decir, las lágrimas rodaron por sus ojos. Realmente quiero este cachorro, dijo Jenny suavemente, y me haría feliz si aceptaras venir a visitarme. Podemos tomar un té y alimentar a tu mascota. El niño, aún sin creer su suerte, asintió y dijo sorprendido, estoy de acuerdo. Por cierto,
me llamo Tyler. Mucho gusto, soy Jenny, se presentó la mujer y le extendió la mano. Después de una breve pausa, el niño tímidamente le estrechó la mano. El apartamento de Jenny, modesto y acogedor, solía sentirse vacío y frío, pero ahora, cuando abrió la puerta y recibió al invitado, pareció llenarse de calor. Sin dudarlo, Jenny preparó un baño caliente y encontró algo de ropa, no suya, por supuesto, sino de su primo Matthew, que a veces la visitaba. Adelante, toma un baño y yo pongo la tetera, sugirió Jenny sonriendo. Tyler, todavía un poco tímido, fue al baño. Mientras tanto, Jenny llenó un tazón con agua tibia y bañó cuidadosamente al cachorro, lo secó con una toalla suave y le puso un tazón de leche al lado. Cuando ambos, limpios y alimentados, estaban sentados a la mesa de la cocina, Tyler, mirando al cachorro, preguntó, ¿cómo deberíamos llamarlo? Para ser honesto, lo encontré cerca de los contenedores de basura. Bueno, inventemos un nombre juntos, sugirió Jenny sonriendo. Pasaron un tiempo pensando en nombres hasta que finalmente se decidieron por Charlie. El cachorro blanco con manchas oscuras en la cara pareció aprobar su nuevo nombre, moviendo alegremente la cola. ¿Y tú, Tyler, de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Tus padres? Preguntó Jenny con cautela, mientras le servía al niño una taza de té caliente. Él vaciló un momento, luego respondió en voz baja, soy de la calle, no tengo a nadie, soy huérfano. El corazón de Jenny se llenó de dolor, aunque ella misma no era huérfana, sabía que todavía había niños viviendo en las calles. Jenny abrazó a Tyler en silencio, sabiendo que las palabras eran innecesarias en ese momento. Le habló de su trabajo, de cómo salvaba vidas, pero desafortunadamente, las cosas no siempre salían según lo planeado. También compartió su pasión por los viejos libros de anatomía, que apreciaba y estudiaba cuidadosamente por las noches. ¿Sabes por qué la gente se enferma?, preguntó Tyler, escuchándola atentamente. Bueno, hay diferentes tipos de enfermedades, hijo, comenzó Jenny. A veces son virus, a veces son bacterias, y a veces, hizo una pausa, pensando, a veces es solo un error médico. ¿Un error?, preguntó el niño de nuevo. Sí, asintió ella, incluso los médicos cometen errores, somos humanos, pero aprendemos de nuestros errores y tratamos de no volver a cometer los mismos. Lo más importante es nunca rendirse. Aunque en el fondo Jenny no estaba segura de tener la fuerza para seguir adelante, ceder a la desesperación era realmente tentador. Luchar contra su exmarido en la corte era como una misión suicida. Nicholas ciertamente no dejaría piedra sin remover cuando se tratara de destruir su defensa. Mirando a Tyler de nuevo, de repente se dio cuenta de que este niño era especial, era el tipo de hijo que debería haber tenido, el que nunca nació por culpa de su marido. Ese día habían peleado mucho, Jenny tenía 2 meses de embarazo, había salido a refrescarse después de la discusión y se resbaló en los escalones helados de su casa. El clima era terrible. Al final tuvo un aborto espontáneo temprano y el veredicto del médico fue infertilidad, con un 99% de certeza. Pero, ¿qué sentido tenía pensar en eso ahora? La noche pasó rápidamente, Jenny acostó a Tyler en el sofá y, mirando al niño durmiendo pacíficamente, sintió una sensación de calma en su interior. Afuera, las luces de la gran ciudad parpadeaban, pero en su pequeño apartamento alquilado había calidez y comodidad, cosas que había anhelado en su vida. Jenny bebió otra taza de té, luego abrió su viejo libro de anatomía y se sumergió en el estudio del cuerpo humano. El repentino timbre de la puerta la sobresaltó, Charlie levantó la cabeza y aguzó las orejas. Jenny, sorprendida, abrió la puerta y vio a Christopher parado en su umbral. Jenny, siento que sea tan tarde, dijo el interno disculpándose. Quería hablar contigo sobre las pruebas de Jonathan. Bueno, entra, dijo ella, dejándolo entrar en el apartamento. Tengo un invitado, en realidad. Christopher miró a Tyler, que dormía pacíficamente en el sofá, con sorpresa. ¿Quién es este?, preguntó en voz baja.
Este es Tyler, respondió Jenny, lo conocí hoy en la calle, estaba vendiendo un cachorro. Ya veo, asintió Christopher, así que ya no cena sola. Sí, tienes razón, ¿qué querías decir? Jenny no perdió el tiempo. Aún no está del todo claro, respondió Christopher con tristeza. Le dije a Jonathan que no somos hermanos, así que contrató a un detective privado para descubrir la verdad, y la abuela Grace está en contra, dice que deberíamos dejar de perder el tiempo en tonterías. Jenny hizo una pausa para pensar, ¿por qué era tan insistente en esto? Bueno, no sé qué decir, Christopher, pero creo que tú y Jonathan deben tener cuidado. Por supuesto, tu abuela los ama, pero con su insistencia en resolver este asunto, siento que solo está empeorando las cosas. Créeme, he visto mucho en mi práctica médica, quién sabe, tal vez uno de ustedes fue cambiado en la sala de maternidad, por ejemplo, pero ¿cómo podríamos averiguar cuál? Christopher se encogió de hombros y comenzó a prepararse para irse, rechazando el té que ella le ofreció. En verdad, solo se había detenido porque quería contarle sobre la contratación de un detective privado. A la mañana siguiente, Jenny fue despertada por una llamada telefónica, era la enfermera de guardia. Jenny, Joshua te necesita urgentemente, algo le pasa a Jonathan. Jenny se vistió rápidamente, le preparó a Tyler una tortilla al vuelo y corrió a la clínica. La sala de emergencias estaba caótica, Joshua la esperaba en su oficina, pálido y agitado. Jenny, Jonathan fue traído hace 2 horas en ambulancia, se enfermó durante la noche, Christopher dice que su condición ha empeorado bruscamente, necesita cirugía inmediata. No creo que necesite recordarte nuestra conversación anterior, ¿verdad? Jenny sintió que sus manos se enfriaban. Prepara la sala de operaciones, estaré en la sala de guardia. El paciente fue preparado para la cirugía con bastante rapidez, Jenny actuó rápida y confiadamente, como en otro mundo, uno donde no había tribunal ni acusaciones. Sintió el corazón de Jonathan latir y entendió que todo lo que estaba haciendo no era en vano. Era hora de administrar la anestesia, Brian todavía estaba a su lado, agarrando nerviosamente la jeringa. Espera, graznó Jonathan, agarrando la mano de Jenny, sus ojos se abrieron de par en par con terror. Necesito decirte algo muy importante, lo recuerdo todo, nunca tuve una abuela, mi padre era huérfano y los familiares de mi madre se fueron temprano. Jenny miró al paciente confundida. Grace, susurró Jonathan débilmente, trabajaba como sirvienta y niñera para mis padres, murieron en un accidente, yo estaba en el coche con ellos, el choque, el dolor en mi cabeza y luego nada más, ella fingió ser mi abuela. La conciencia de Jonathan comenzó a desvanecerse y luego el empresario perdió el conocimiento. ¿De qué está hablando?, preguntó Brian, mirando a Jenny confundido. No lo sé, respondió ella. La sangre se precipitó al rostro de Jenny al darse cuenta del significado completo de lo que Jonathan acababa de decir. Sigamos, no hay tiempo, necesitamos empezar. La cirugía transcurrió sin problemas, pero durante todo el tiempo, Jenny no pudo sacudirse las palabras de Jonathan. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién era exactamente Grace? Lo más probable es que Christopher, debido a su edad, simplemente no supiera de esta mentira. Pero, ¿por qué no eran hermanos? Después de la cirugía, Jenny fue a la sala de guardia, el interno estaba allí, pálido y asustado. ¿Cómo está Jonathan?, preguntó, mirando a la doctora con ojos suplicantes. Todo salió bien, le aseguró Jenny, tu hermano despertará pronto. Christopher suspiró aliviado y se sentó en una silla. Jenny, no sé cómo agradecerte, no tienes idea de cuánto significa esto. No es nada, Jenny se sentó a su lado. Christopher, ¿estás seguro de que Grace es tu abuela? Él la miró sorprendido. Por supuesto, ¿por qué? Jonathan me dijo algo antes de la anestesia. Christopher frunció el ceño. Eso es imposible, la conozco como mi abuela desde la infancia, siempre me dijeron que era la madre de mi padre. Escucha, Christopher, eras muy joven entonces y no podías recordar nada antes del accidente.
Tal vez tengas algunas fotos o documentos antiguos, cualquier cosa. Él negó con la cabeza. No tenemos fotos, todo se quemó en un incendio, un año después de la muerte de nuestros padres, incluidos los documentos. La abuela incluso tuvo que restaurarlos y obtener la tutela sobre nosotros. Jenny pensó un momento, todavía había demasiadas preguntas sin respuesta en esta historia, pero ahora todo estaba en manos del detective privado. Jenny deseó a Christopher fuerza y paciencia antes de salir de la sala de guardia. En el pasillo, Ryan la estaba esperando. Jenny, necesito hablar contigo, el anestesista parecía muy nervioso. Escucha, continuó, entiendo todo, me cubriste y estoy muy agradecido por eso, aunque actué como un cobarde, me asusté, entré en pánico, tengo hijos, ya sabes, no puedo perder mi trabajo. Jenny negó con la cabeza, ¿qué más se podía decir? Brian parecía aún más abatido. Sé que soy culpable y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, lo diré todo en el juicio y ahí terminará todo, entonces que pase lo que tenga que pasar. ¿Me crees? No puedo dormir, esta situación me persigue en sueños, y ese paciente, bueno, no había forma de salvarlo de todos modos, pero arriesgamos, mi error no cambió nada, la investigación interna lo demostró, pero ¿cómo le pruebas eso a su familia? Y tu exmarido, se aferra como un bulldog. Jenny realmente no tenía idea de qué hacer a continuación, por un lado, todavía estaba molesta con Brian, pero por otro, sentía pena por él. Jenny regresó a su oficina, se sentó en su escritorio y cerró los ojos, le dolía la cabeza. Pensó en Jonathan, Christopher, el engaño de Grace y, por supuesto, el próximo juicio. Pero lo que más la preocupaba era el pequeño Tyler con Charlie. Mañana definitivamente iría con él al consejo de tutela, pero por hoy se quedaría con ella. Jenny miró el reloj, era hora de irse a casa, ya había suficientes operaciones y secretos por un día. En casa, un par de ojos expectantes la esperaban, esperaba que Charlie no hubiera logrado masticar sus viejas zapatillas de casa. Abrazando al niño, Jenny sintió que su corazón finalmente se descongelaba. Con solo 34 años, pero antes de conocer a Tyler, había vivido como una reclusa, la estrella en el trabajo, pero sin nadie con quien compartir su alegría en casa. A la mañana siguiente, Jenny llegó a su turno con un mal presentimiento y, como resultó, tenía razón. En la habitación de Jonathan, la esperaba una sorpresa, un invitado no invitado. Sentado en una silla, sonriendo distraídamente, había un hombre de mediana edad con una chaqueta gastada pero resistente. Jonathan todavía estaba dormido. Buenos días, debe ser Jana Russell, dijo el invitado extendiendo la mano, Cameron Hall, detective privado. Jenny se puso cautelosa. ¿Qué hace aquí? Jonathan me contrató, explicó el detective, hay algunas preguntas sobre su familia. Jenny se sentó en el sofá, indicando que estaba lista para escuchar. La cosa es que su paciente, Jonathan, y su supuesto hermano, Christopher, no están relacionados en absoluto, comenzó Cameron, mirándola fijamente. Jana Russell, eso lo descubrí por el análisis de sangre, ¿cuál es el problema? El detective juntó las manos. Verá, Grace, su supuesta abuela, está lejos de ser un ángel. Realicé una investigación y descubrí que en el pasado había sido condenada 2 veces por fraude, ¿puedes creerlo? Y no es su abuela en absoluto, era una sirvienta en la casa de los padres de Jonathan, quienes murieron en un accidente. Las palabras del detective golpearon como un trueno en un día claro. Pero lo que es aún más interesante está por venir, el detective se animó. Grace cambió a Christopher por otro niño de un orfanato, a propósito, para eventualmente sembrar la discordia entre los 2 hijos de la casa y evitar que se reconcilien. Quizás quiera reclamar su herencia o algo más, aún no lo sé. Jenny guardó silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar, sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Esto es monstruoso, susurró. En ese momento, Jonathan se movió en su cama y abrió lentamente los ojos. Jonathan,
debes haberlo escuchado todo, le dijo Jenny. Lamento que estemos discutiendo esto delante de ti. Pero el empresario solo asintió, su mirada se volvió tan dura como el acero. ¿Christopher lo sabe?, preguntó Jenny al detective suavemente. Cameron negó con la cabeza. No, dudo que pueda explicarle todo correctamente, me temo que esto será un golpe enorme para él. Necesitamos informar a la policía, dijo Jenny, esta mujer es peligrosa. Creo que tienes razón, intervino Jonathan, pero primero lo resolveré todo yo mismo, y luego, si es necesario, iré a las autoridades. Lo último que necesito es que todos los tabloides empiecen a escribir sobre mí. Jenny le apretó la mano con cuidado. Ten cuidado, la cirugía salió bien, pero podría haber complicaciones. Gracias, lo tendré en cuenta, respondió el empresario, y gracias por todo. La gratitud parpadeó en los ojos de Jonathan junto con algo más, algo indescriptible, que hizo que Jenny contuviera la respiración. De repente, sintió que su corazón latía más rápido, como en su juventud, en su primera cita. En el fondo, entendía que era bastante peligroso, pero al mismo tiempo era tan atractivo que su cabeza daba vueltas de felicidad. Un par de días después, la policía arrestó a Grace. Jenny incluso asistió al interrogatorio. La anciana, rota y aterrorizada por la presión de la información que el detective había reunido, confesó todo, secándose las lágrimas. La anciana estafadora reveló cómo había trabajado como sirvienta para los padres de Christopher y Jonathan, y cómo habían muerto trágicamente. Impulsada por la codicia, decidió infiltrarse en sus vidas. Todo se redujo a una cosa, la codicia, un deseo de dinero fácil. Los padres del niño eran ricos y Grace soñaba con una vida fácil, lo había planeado todo. El niño que trajo del orfanato debía enredar a Jonathan en el futuro. Este ex huérfano, ahora interno en el departamento de cirugía, Christopher, debía depender siempre de la abuela, lo que significaba que ella siempre tendría poder sobre él. Mientras tanto, el verdadero Christopher había crecido en una familia de acogida, acogido por nuevos padres. Grace creía que de esta manera podría manipular las fortunas de los hermanos una vez que descubrieran que no eran hermanos biológicos. Cuando Jenny se enteró de esto por primera vez, se llenó de una furia indescriptible. Odiaba a sus padres, confesó Grace, quería vengarme, soñaba con ver sufrir a esa gente rica, incluso después de su muerte. Jenny la miró con una mezcla de disgusto y lástima, estaba atónita por lo sofisticada que podía ser la venganza. Un mes pasó desapercibido, Jenny se presentó una vez más ante el tribunal, esta vez todo era diferente, no según el guión de su exmarido. Brian, atormentado por la culpa, admitió honestamente su error bajo el reglamento de la sala del tribunal. El anestesista explicó que era parcialmente culpable de violar las instrucciones. También explicó que no quería ninguna publicidad porque recientemente se había convertido en padre de trillizos y sin trabajo no podía mantenerlos. Para la gran sorpresa de Nicholas, el tribunal absolvió a su exesposa al sonido de los aplausos de la sala del tribunal. Jenny no pudo contener sus lágrimas de alegría, mientras que Nicholas se sentó con la cabeza gacha, claramente herido y derrotado. Pero para él, las sorpresas del destino acababan de empezar. Después del juicio, un detective privado se acercó al asombrado exmarido, aclarándose la garganta torpemente. Cameron explicó que, de hecho, era el hermano real de Jonathan. Grace lo había cambiado en el orfanato por otro niño, a quien luego hizo pasar por Christopher, quien se convirtió en el interno. Nicholas quedó atónito, no podía creer lo que estaba escuchando. Finalmente, el joven abogado entendió por qué todos estos años se había sentido tan solo, perdido y dividido. Jenny observó a su exmarido con dolor en el corazón, pero aún no podía perdonarle su traición e infidelidad. Unos meses después del juicio, su vida había cambiado. Jenny continuó trabajando en la clínica, donde era valorada y respetada. Muchos de sus pacientes continuaron convirtiéndose en sus amigos. Mientras tanto, Jonathan, habiéndose recuperado, le propuso matrimonio.
El empresario confesó su amor y dijo que no podía soportar pasar otro día sin ella. Jenny lloró lágrimas de felicidad, ya que ella también había llegado a amar a Jonathan y se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad y no iba a dejarla escapar. Jenny y Jonathan se casaron y Taylor se convirtió en su hijo. Jenny amaba tanto al niño que lo consideraba suyo. En cuanto a Nicholas, no pudo aceptar a su recién encontrado hermano y se mudó a otra ciudad, donde su carrera finalmente fracasó, especialmente porque Jonathan todavía consideraba a Christopher su hermano. Jenny, por otro lado, se sentía amada, protegida y se estaba preparando para ser madre una vez más.